va a ser una prueba sencillita con la baraja Zener. Una prueba de telepatía, de emisión telepática. Pienso que esta noche lo que vamos a hacer es lo siguiente. Varias pruebas para que sea dinámica, para que sea la cosa fluida, porque si hacemos una cosa muy larga y resulta que no os gusta mucho, la gente se duerme. Y si la gente se duerme, tranquilamente se va a su habitación y ahí nos quedamos los demás. Bien, vamos a ver si hacemos algo bonito, algo fluido, para que os guste, algo que nos sirva a todos, que podamos participar todos y que sea por lo menos agradable y luego que nos sirva a nivel... Bueno, Antonio García os va a explicar cómo vamos a hacer entonces esta prueba telepática. Bueno, pues vamos a ver, yo tengo aquí una baraja de cartas Zener, que imagino que los conocéis todos. Las cartas Zener tienen cuadrados, tienen círculos, tienen unas ondas, tienen un signo de más o una cruz, como lo queréis llamar, y tienen una estrella de 5 puntas. Estos son los 5 dibujos de las cartas Zener tradicionales. Se repiten 5 veces, hay 25 cartas. ¿Vale? Esto es muy fácil. Bueno, yo las voy a barajar, las he estado barajando ya, de hecho, pero aún así las voy a barajar un poquito más porque las he enseñado. Esta vez ha salido un churro, pero bueno, da igual. Y entonces, lo que vamos a hacer es dejar aquí sobre la mesa una carta, una sola carta, y todos vais a intentar averiguar cuál es. Todos. Vamos a ver luego quiénes la han acertado y quiénes no. Y vamos a ir descartando a las personas que no, o sea, que hayan ido fallando. ¿De acuerdo? Con eso nos quedaremos con un reducido grupo, o quizás con solo una persona, que son los que queden vivos al final. Los telépatas. Que van a ser los telépatas, van a ser los emisores de las cartas. Y después vamos a jugar a una una manita, de póker no, de telepatía, ¿vale? Con esos emisores. Bueno, un pequeño inciso, como apunte. Es importante que sepamos que esto es una prueba de percepción extrasensorial, donde vamos a intentar averiguar la clarividencia que cada uno tiene, ¿vale? Es decir, cuáles son nuestras capacidades. Luego realizaremos otro experimento súper precioso, súper bonito, también con todos, para que todos participéis, en el que ya vamos a determinar las capacidades precognitivas que tienen algunas de las personas. Son parte de las pruebas que se llaman Ganfel y que se realizan, nosotros lo hemos estado haciendo durante muchísimos años y que realmente son súper bonitas. Determinan qué porcentaje tiene una persona de capacidad extrasensorial en ese sentido. Pero bueno, es interesante. Una cosa ya que veo aquí, a Vero, se le ha perdido una piedrecita. Si alguien la encuentra, que la deje por allí en la entrada. O que Es un mineral. Sí, un mineral. Es una amatista. Una amatista. Color morada. Si alguien la ve, pues Color eso. morado y es algo así. Eso es. Entonces, pues eso, si alguno la encuentra, que la dejen en algún lado por aquí o aquí y ya está. Que es más sentimental que otra cosa. Gracias. Bueno, mirad, cuando Antonio García saque una carta y la deje boca abajo, un consejo para que quiera seguirlo. Concentraros únicamente en la carta, porque si miráis al vecino o a la persona que tenéis delante, a la izquierda, a la derecha, es posible que leáis lo que esa persona tenga en su mente, no la carta correspondiente. Centraros únicamente en la carta, porque es posible que haya cruces entre mentes. Eso a veces pasa, que en vez de acertar la carta que tenemos aquí, acertamos la misma carta o lo mismo que había dicho nuestro vecino o nuestra vecina. Vale, centraros en la carta que Antonio García va a sacar. Tienes simplemente 5 palos, son 5 figuras. Un círculo, o sea que puedes elegir entre un círculo, un cuadrado, una cruz o un más, como tú quieras, una estrella corriente y unas ondas. Son círculos, Claro, vamos a enseñarlas. El círculo, ¿lo veis? Círculo. Las ondas, o olas, a veces también le llaman olas. Por aquí un poquito, no. Círculo. Es un círculo corriente, no tiene nada. Que no sepa lo que es un círculo, que vuelva a decir.
Olas, o bien ondas. Ondas. Ondas u olas. Ondas. Un cuadrado. El cuadrado. Digo lo mismo de antes. Cuadrado. ¿Vale? Ir memorizando porque la imagen es muy... O sea, es una parte, un experimento muy visual, es importante. Esto es una cruz o un signo de más. El signo más, que hay gente que le llama la cruz. No sé por qué, porque no es una cruz, ese signo. Es el signo más. Pero hay gente que le llama la cruz, no sé por qué. Y para terminar, una estrella de 5 puntos. La estrella. Bien, entonces hay que elegir. Pero las he encontrado. Sí. Bien, un aplauso. En cada carta tenemos un 20% de probabilidad. Hay 5 cartas, casos favorables 1, casos posibles 5. Tenemos un 20% de probabilidad. Me había puesto una trampa, me ha puesto aquí la Capa comercial esta. Bueno, Antonio, cuando tú quieras empezamos. Pero ahora, como he enseñado las cartas y ya sé dónde estaban algunas, pues voy a barajar otra vez. Si es lo que te gusta. Más que nada, no, más que nada es por garantizar que ni siquiera yo sé la carta que estamos sacando, porque el primer experimento tiene que ser completamente ciego. De hecho, voy a pedir. De hecho, esta también sería buena. Vale, de hecho voy a pedir a, no sé, a una persona que sea neutra. ¿Quién tiene un nombre que empiece por N? A ver, la primera que he visto levantar el brazo, Nuria. Nada, no hace falta que te levantes, no pasa nada. Simplemente, dime alto cuando tú quieras. Vale. Pues esa va a ser la carta en la que nos tenemos que concentrar. ¿De acuerdo? Vamos a dar un tiempo prudencial de 1 minuto como mucho para ver si os recibís. Tenéis que recibir esa imagen de uno de los símbolos. Acordaros, frente en blanco. ¿Sí? ¿Lo tenéis ya todos? Muy bien. Vamos a ver. ¿Quién cree que es un círculo? Vamos a movernos. Os voy a hacer moveros. Poneos por favor ahí, a ese lado. Esto es que le encanta a Antonio, ¿eh? Es que así luego nadie nos engaña. No, había dicho círculo yo. Venga, venga. Vamos a ver los trucos, que luego- Vale, ¿quién cree que es una cruz, un signo de más? Uy, qué poquito. Dos, pues, o tres al otro rincón. Al otro miro, madre mía, pero qué bueno que nos veamos, que la cosa se parece mucho. Concha, mira a ver. El más. Los más con Concha. Muy bien. ¿Quién cree que son las ondas? Las ondas, bastantes. Bueno, pues a aquella esquina. Vale. Pues aquí que son muchos. Me estoy viendo que hay mucha gente que no ha recibido nada, ¿eh? Pero bueno, aquí hay mucha gente para demasiado pequeño porcentaje. Hay gente que no ha recibido nada. A ver, ¿quién ha recibido el cuadrado? Los del cuadrado, aquella esquina de allá. Desterrados desde la pancarta, vamos.
ha recibido? A ver, los del cuadrado por ahí. Vale, los de la estrella, todos los que estáis sentados habéis recibido estrella. Vale. Bueno, ¿tenéis que subir al primer piso? No. No, yo no pensaba. Vale, quedaros sentados, los de la estrella. Por primera vez voy a mirar qué carta es, porque yo tampoco lo sé. Pero que no hemos recibido A ver, nada. foto, merece foto. Vamos a ver sus. ¿Vale? ¿Eso qué foto es? Un vídeo, lo menos. Bueno, vamos a ver. Han ganado los Cuadrado. Muy bien. Ahora. Sí. Sentaros todos menos los del cuadrado, por favor. Sentaros todos menos los del cuadrado, por favor. Pasad aquí delante, por favor. Pasad aquí delante. Sí. Cuadrado aquí delante. Yo creo que había más, ¿eh? Aquí delante. Aquí, donde Pedro. Los del cuadrado, ponerse con Pedro, por favor. Ahí. Bueno, son unos cuantos, no está mal. Bien. Voy a volver a barajar. Estuvo en diligencia durante muchísimos años en los Estados Unidos y era la utilización de personas con poderes psíquicos para poder realizar determinado tipo de averiguaciones. Pues, por ejemplo, si no recuerdo mal, a Muammar al-Gaddafi le metieron un misil por uno de los conductos de aire guiado por uno de los telépatas que tenían. El proyecto de Estibarmoto Superinteligencia. Lástima que no estemos en el tiempo de las conferencias. Para amenizar mientras barajabas. Ya está barajado y elegida la carta y todo. Vale. Bueno, ya tenemos la carta elegida. Ya sabéis, la misma operación. Vamos a dar los 20 segundos. ¿Tenéis todo? Yo creo que sí. Vale. Bueno, pues vamos con la misma operación. Círculo. Círculo, nadie. Cruz. Un momento. Si por cualquier cosa, como son las personas más, volveríamos a repetir ese que no un telépata. ¿Vale? Vale, la cruz, nadie. Ondas, nadie. Cuadrado, un cuadrado, ¿vale? Pon dos pasitos más adelante. Y entiendo que estrella. Vale. Ondas. De momento aquí ya tenemos un tema. Vamos a volver a repetir el experimento. Tenemos que seleccionar entre vosotros un telépata. Lógicamente, de todas maneras sigue siendo un porcentaje. De todas maneras sigue siendo. Es que se acaba la batería de eso. De todas maneras sigue siendo un porcentaje muy alto. Tened en cuenta que si esto lo extrapolamos a un porcentaje sobre 100, pues estaríamos en un 20% de aciertos. Cuando lo normal es acertar. No, un 80% de aciertos, cuando lo normal sería, ahora sí, el 20% de aciertos. O sea, estaría 4 veces por encima de lo normal. Es más complicado, sí, pero... Simplificando. Por supuesto es eso. No está condicionado. No está condicionado porque están todas las cartas de nuevo en la misma baraja.
O sea, hay las mismas probabilidades en cada uno de los casos. La probabilidad es la misma. La probabilidad es la misma. Teóricamente sí, es la misma Es sacar probabilidad. 100 cartas de una baraja de 25, si sacas 100 cartas de una baraja de 25, lo normal son 20 aciertos. Pero estamos hablando de probabilidad, no estamos hablando de realmente telepatía. No, 20 todavía aciertos no. por casualidad. Todavía no. Claro, es que el de telepatía sería mensaje, emisor y receptor. Esto es lo que hacen No, esto es ahora. clarividencia, esto es clarividencia. Esto sería clarividencia. Sí que hay, acércatelo. No hay, que se apaga. Se apaga. Bueno, en cualquier caso, estaríamos hablando ahora de clarividencia porque es una carta que nadie sabe, es decir, un conocimiento que nadie tiene de esa carta, de ese símbolo, y por tanto, pues, como nadie lo sabe y sin embargo ha ocurrido un suceso, pues eso sería clarividencia. Si yo les pido ahora que me digan qué carta voy a sacar, eso sería precognición. Y si yo saco la carta, que es lo que vamos a hacer ahora después, con el ganador absoluto del concurso, si yo sé la carta e intento transmitirosla a vosotros, entonces estamos hablando de telepatía. No sé si lo tenemos claro. Clarividencia es un hecho que está ocurriendo y que en el mismo momento, sin yo poder conocerlo, sí que lo conozco. Precognición es que lo conozco con anterioridad a que suceda. Y la telepatía es que es un fenómeno de comunicación entre mentes, ¿vale? Estoy emitiendo y recibiendo. También existe la retrocognición, que es conocer algo que ha ocurrido en el pasado y que no tengo manera de haber sabido que efectivamente había sucedido. ¿Vale? Esto también sería un fenómeno paranormal, pero vamos, es más complicado de hacer aquí. Bueno, vamos allá. Ahí está. 20 segunditos. Misión total. ¿Lo tenéis? Bueno, círculo, cruz, ondas, cuadrado. ¿Los cuadrados los tres? Ah, vale, vale. Ya tenemos la telepatía. Bueno, a la Lo que no sabe la clarividente es una cosa. Sí, lo que vamos a hacer es regalarme y dedicarle un libro, La clave del fenómeno Ouija. Te lo pienso dedicar yo, por haber acertado tanto y tan bien. Bien, y no sé si vamos a hacer algo más ahora sobre telepatía. Sí. En un principio íbamos a hacer unas pruebas de telepatía. O sea, nosotros emitís desde aquí de la mesa y vosotros recibís. Nosotros son de grupos, unos de emisores y otros de receptores. Pero no sé cómo lo piensan teledirigir estos dos que tengo detrás de mí. Ahora sí que os digo lo de antes. Si es una prueba de telepatía, que hay unos emisores y unos receptores, sí que tenéis que tener mucho cuidado y mirar solamente las mentes de las personas que emiten. Porque si os miráis entre vosotros, entre vosotras, puede haber un cruce entre mentes. Una mente puede emitir a la otra y podéis caer en la trampa de otra mente. O sea que solamente mi consejo es que os concentréis en las mentes de los emisores. Las mentes de los emisores. Hemos preparado unas hojas que tienen, en la parte superior tienen los 5 símbolos. Tienen el círculo, el cuadrado, el más, la estrella y las olas o las ondas.
Entonces, cuando emitamos nosotros una carta, si lo van a hacer así ellos, tendréis que poner una cruz debajo justamente del signo que creáis que hemos emitido. Pero vamos a ver cómo Pedro piensa... Sí, hemos hecho una pequeña variación porque estábamos hablándolo, pero... Es que como siempre quiere hacer trampa, por eso No, cambiamos cosas. Paco ha preparado unas hojas de calificación muy interesantes porque es precisamente el porcentaje estadístico para saber qué capacidad precognitiva tiene una persona. Y es lo chulo. ¿Qué ocurre? Vamos a hacer dos prácticas, porque con esta hoja que vamos a repartir tenemos dos prácticas. La primera, la dividencia, y la segunda, ya, si queremos hacer, en la de las cartas Zener para saber los porcentajes. No, mira, ponte... María José, ponte un momentito. Perdona, sí, levántate porque necesito que te sientes en la mesa. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un poquito de... a prestar atención en la parte de detrás de las líneas, ¿vale? Está en blanco, folio en blanco. Yo no sé si tenéis... ¿había folios en blanco por ahí? No, folios. Vea, ¿tú has traído folios en blanco? Los he cortado. ¿Folios en blanco has traído? ¿Cómo van esas hojas? Creo que tenéis ya todos, ¿no? Bien. Aquí no ha llegado. Mira, por aquí. Yo tengo bolis. El origen. Claro. Bien, entonces, ¿cómo? Claro, entonces en la hoja tenéis que pintar una cruceta y poner vuestro nombre. Una cruceta como la que yo os he enseñado. Hay que poner... ¿Vale? No, vamos a ver, escuchadme un momentito, por favor. Escuchadme un momentito, por favor. Vamos a ver. Efectivamente, vale. Bien, entonces vamos a ver. Vamos a ver. Por la parte blanca del dibujo, dibujamos, o sea, la partimos en dos, transversalmente y horizontalmente, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces tendremos 4 cuadros. Bien, vamos a numerarlos. Vamos a poner en la parte superior izquierda, ¿vale? El 1. En la parte superior derecha, el 2. Izquierda abajo, el 3. Derecha abajo, adivinadlo. Vale. Bien, entonces, ahora,
Ella va a dibujar 4 dibujos, uno en cada uno de los cuadrados, ¿vale? Serán dibujos sencillos, pero puede ser cualquier cosa, ¿vale? Cualquier cosa. Por ejemplo, no sé, la galaxia Casiopea, ¿vale? Se le ocurre dibujar la galaxia Casiopea, y, bueno, pues lo que ella quiera, ¿de acuerdo? Hombre, normalmente serán dibujos más sencillos, ¿vale? Pero bueno. Señores, por favor, solo un triángulo en el número 2, solo un triángulo. Uno por aquí, 2 por allá. Vale, ahora, en el número 2, ¿quién ha dibujado una pirámide o algo compuesto por triángulos? Vale, más gente. Pero es que, por ejemplo, Bueno, vale. Por ejemplo, fijaos. Bueno, fijaos. Aquí el caballero ha dibujado una estrella muy rara, pero que está compuesta de muchos triángulos. Esto es influyente. No, es verdad, O sea, Yo eso lo rechazaría, pero bueno. bien, vamos a O sea, vamos a ver, si encima de que la prueba no es muy científica, abrimos el abanico a eso que se le puede parecer. Hombre, es que el abanico. No, vamos a. Vale, vamos a intentar ser lo más estricto posible, que ya ha habido bastante gente, por cierto. Ha habido bastante gente de triángulos y triángulos. Bien, vamos con la 3. Avancemos, la 3. 3 es un barquito con una bandera arriba. Mira, un barquito con una bandera arriba. Blas. Un barquito con una bandera arriba. O sea, un barquito identificado. No pidas. Yo dibujo un barco también. Agua. No. El barquito va por el agua, pero si dibujamos agua solo no vale. ¿Pasa en el 4? La estrella en el 1. Pasa en el 4 de momento. Aquí también. A ver. Ahora vamos a eso, un momentito. Mira, aquí tenemos una coincidencia importante. Sí, tiene la casita, pero ojo, Sí. que además Fernando ha hecho Sí. una casita, pero fíjate, los cuadrados simbolizan mucho. Por ejemplo, el cuadrado de la chimenea y el cuadrado de la puerta son bastante similares, aunque son típicos de una casa. ¿No? Sí, ya es bastante. Sí, ya. No, pero que también es simbológico eso. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vale, vamos a ver. Entonces, casitas, ha habido alguna, por ejemplo, la de Fernando, alguna más. Bueno. Bien, por ahí también había habido, ¿verdad? Bien, ahora, se puede haber dado puede haber sucedido muchas posibilidades aquí. Entonces, por favor, os pido un poquito de calma porque vamos a ir examinándolas. Pero si no montamos follón cada vez, porque si no, claro. Vale, yo pregunto ahora, ¿cuánta gente, aunque sea en otro, o sea, en el mismo cuadrado, cuánta gente en el mismo cuadrado que hemos dicho ha acertado un dibujo? Levante la mano. Un solo dibujo en el mismo cuadrado que hemos dicho. 3 personas. Vale. ¿Cuántos han acertado 2 dibujos en el mismo cuadrado que hemos dicho? Ahí no hay nadie. Vale. Ni 3, ni 4, claro. Bien. ¿Cuántas personas han acertado, aunque no sea en el mismo cuadrado, un dibujo? Aunque no sea en la misma posición. Vale. ¿Cuántos han acertado 2 dibujos aunque no sean en la misma posición? Por aquí, allí también, aquí también, aquí también, aquí también. Esto ya
Estos son bastantes ya, bastantes aciertos. Cuando decimos acertado, insisto, no vale el mismo campo semántico, ¿vale? Ni, bueno, es que yo dibujo un ventilador que lo tengo en casa. No, ¿vale? 3 dibujos, aunque sean en otro orden, un caso y 2 casos. Veníos para acá. Veníos para acá. Los de los 3 dibujos, Veníos para acá, 3 porque dibujos. esto ya es fundamental. Ahora a la lotería pública. Veníos para acá. 3 dibujos, aunque sea en otras posiciones. Poneos ahí, por favor. Poneos ahí, por favor. Por favor. Mucho. Vale, 4 dibujos. ¿Ha habido alguien que ha acertado los 4 pero en orden diferente? ¿Ha habido una persona? Vale, muy bien. Bueno, pues ahora vamos a ver los dibujos de todos. ¿Dónde está la flor? Bueno, tu dibujo. Flor, ¿vale? Aquí Antonio decide. Flor y casa son 2. Vale, y el triángulo, vale, bien, bueno, vale. Vale, estamos haciendo comparativas. Esto es el barco por aquí, la flor por allá, el triángulo pirámide, ¿vale? Bien, un triángulo, una flor. Este es el original. Este 4 de Estaba alucinando ahora mismo. mío, este no. No sé nada, vale. Muy bien. Sí, ya, pero no sé yo, ¿eh? Pero la forma de la planta. Bueno, has acertado la casa del barco. Oye, has acertado la casa del barco. Sí que tienes 2. Yo lo admito. La pelota no ha habido. No ha habido pelota. La pelota no. No ha habido pelota, no sé dónde. La pelota no hay. Pero bueno, casa y barco sí, son 2. A ver, un pequeño inciso antes de que continúe Antonio. Yo quería enseñaros una cosa, ¿vale? Yo voy a poner mi dibujo como ejemplo, pero fijaos, en el 3, María José ha dibujado un barquito, ¿vale? ¿Lo habéis visto? Si os dais cuenta, es más estricto, yo soy más yo abro más la mente a entender ciertas cosas. Pero ahora que no me oigo. Si os dais cuenta, yo en el número 3 he dibujado una figura parecida, porque lo importante no es el parque, lo importante es la figura, es la imagen, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros estamos afinando mucho, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando de conectar una figura realmente, que aquí sí que hay simbología importante, ¿vale? La flor a mí me impresiona, por ejemplo, el dibujo, Marcela. El dibujo de Marcela, por ejemplo, a mí me ha impresionado porque si os dais cuenta es la misma flor. O sea, tiene unas características muy comunes. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues la verdad es que los dibujos son muy parecidos, muchos de ellos, sobre todo la flor y el barco en muchas ocasiones. Y hay una cosa que me ha llamado la atención, y es que en el triángulo, yo creo que, no sé si hay alguien que ha dibujado un triángulo tal cual. Pues ha habido muy pocos triángulos como tales, de hecho a lo mejor es el tuyo el único, pero sí que ha habido muchas pirámides y montañas triangulares, pero triangulares, descaradamente triangulares. ¿Ves? Ahí es donde yo iba. Es decir, la simbología es la imagen. Bueno, sí, pero claro, la forma, pero no... Forma. No en sí un árbol y una flor. Sí. Bueno, es casi tan difícil. Vamos a ver. Probabilísticamente es tan difícil como acertarlas todas. Si te quedas con eso... No.
Lo que ocurre es que aquí, al ser al azar, puedes elegir entre muchísimos dibujos, lo normal es no acertar. Pero bueno. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ha habido bastante aciertos. Sí. Un aplauso aquí para los telépatas. Muchas gracias a nuestra emisora.